¿Alguna vez has despertado de un sueño, con la sensación de que había algo más detrás de él? Como si esas imágenes que viste mientras dormías estuvieran tratando de decirte algo importante. Y si te dijera que esos sueños que a veces parecen simples coincidencias son, en realidad, un canal que Dios puede usar para hablarte, guiarte y revelarte cosas que cambiarán tu vida para siempre. Sí, así es. Dios puede estar hablándote en tus sueños, enviándote señales, advertencias o bendiciones que solo podrás entender si decides escuchar. Pero, ¿cómo saber si un sueño viene de Dios? ¿Cómo distinguir un mensaje divino de una simple creación de tu mente? En este video, vamos a descubrir juntos un secreto poderoso que pocos conocen: cómo el Señor utiliza los sueños para comunicarse con nosotros. Este conocimiento puede transformar tu vida si lo permites. Durante los próximos minutos, exploraremos historias bíblicas impactantes. Reflexionaremos sobre cómo discernir la voz de Dios en nuestros sueños y aprenderemos a interpretar las señales divinas que Él nos envía mientras dormimos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Este simple acto es más que un comentario. Es una declaración de fe, un signo de que estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Además, al darle like a este video, estarás ayudando a que esta palabra llegue a más personas. Imagina esto: cada vez que das like, estás sembrando una semilla en el corazón de alguien que necesita escuchar este mensaje. Quiero felicitarte por estar aquí. Muchos llegan a este canal buscando guía, consuelo o una palabra directa de Dios. Y quiero que sepas que no es una casualidad que estés viendo este video. Dios te ha traído aquí porque tiene algo que decirte. Recuerda también que al suscribirte a este canal, estás tomando un paso importante en tu vida espiritual. Este canal se ha convertido en una fuente de apoyo para muchas personas que no tienen una iglesia cerca o que buscan fortalecer su fe desde casa. Al suscribirte y participar activamente, estás ayudando a construir una comunidad de fe más fuerte, llena del amor de Dios. Por último, quiero decirte algo muy importante. La penúltima lección de este video podría ser la clave para desbloquear una bendición especial que has estado esperando en tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiarte para siempre. Ahora, sin más demora, comencemos este viaje espiritual y descubramos cómo Dios nos habla a través de los sueños. ¿Sabías que, desde los comienzos de la humanidad, Dios ha usado los sueños como un canal directo para comunicarse con su pueblo? En el libro de Génesis, capítulo 37, encontramos una historia fascinante que nos muestra cómo los sueños pueden ser la herramienta que Dios utiliza para revelarnos su propósito. José, el hijo de Jacob, era un joven que recibió de parte del Señor dos sueños llenos de simbolismo y promesas. En el primero, vio manojos de trigo que representaban a sus hermanos inclinándose ante él. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, simbolizando no solo a su familia, sino también su futuro liderazgo. Pero aquí hay algo impactante. Los sueños que José recibió no fueron inmediatamente entendidos por quienes lo rodeaban. Sus hermanos no solo no comprendieron el mensaje divino, sino que reaccionaron con envidia y odio, llevándolo a ser vendido como esclavo. Al igual que José, muchas veces los sueños que Dios deposita en nosotros pueden generar incomprensión, rechazo o incluso dificultades. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? Que los sueños que vienen de Dios no son simples deseos o ideas humanas. Son planes divinos que, aunque no siempre serán fáciles, se cumplirán con su poder y en su tiempo perfecto. Tal vez tú también has tenido sueños que parecen demasiado grandes, demasiado difíciles de entender o incluso imposibles de alcanzar. Quizás has sentido que las personas a tu alrededor no te apoyan o no comprenden los anhelos que Dios ha puesto en tu corazón. Pero quiero decirte algo:
Lo que Dios te ha mostrado en un sueño, Él lo cumplirá, porque sus planes son perfectos y sus promesas son fieles. La historia de José nos recuerda que muchas veces el camino hacia el cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido no es fácil ni inmediato. José tuvo que pasar por años de sufrimiento. Fue vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito para su vida. Y al final, los mismos sueños que parecían ser su motivo de sufrimiento se convirtieron en la razón de su victoria. José fue elevado al puesto más alto de Egipto, después del faraón, y pudo salvar a su familia y a toda una nación de morir de hambre, cumpliendo así los planes de Dios. Y si te dijera que los sueños que Dios pone en tu vida también tienen un propósito más grande del que puedes imaginar. Quizás no entiendas por qué estás enfrentando ciertas dificultades ahora mismo, pero quiero animarte a que sigas confiando en el Señor. Él está obrando en los detalles, incluso cuando no lo puedes ver, y sus planes siempre son para tu bien. En los próximos bloques de este video, exploraremos más ejemplos bíblicos que te mostrarán cómo Dios usa los sueños para guiarnos, advertirnos y cumplir sus propósitos. Aprenderemos juntos cómo discernir si un sueño viene de Dios y qué pasos tomar para interpretar su mensaje. Pero recuerda, lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Confía en Él, incluso cuando el camino sea difícil, porque su plan para tu vida es perfecto y siempre está lleno de amor y propósito. ¿Sabías que Dios puede usar los sueños, no solo para revelarte su propósito, sino también para advertirte de peligros que no puedes ver? Uno de los ejemplos más poderosos de esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Allí leemos la historia de los sabios de Oriente, quienes, después de encontrarse con el niño Jesús, recibieron una advertencia divina en un sueño. En ese sueño, Dios les advirtió que no regresaran a Herodes, porque él planeaba hacer daño al niño. Obedeciendo la guía del Señor, los sabios tomaron otro camino de regreso a su tierra, protegiendo así al Salvador del mundo de los planes malvados del rey. Ahora, reflexiona un momento. ¿Podría Dios estar usándote de la misma manera? ¿Te has detenido a pensar que un sueño que tuviste, tal vez incluso uno reciente, podría haber sido una advertencia directa de Dios para protegerte de algo que tú no podías ver? La historia de los sabios nos recuerda que los sueños son un canal poderoso que Dios utiliza para guiarnos y cuidarnos. Pero también nos enseña algo más: la importancia de obedecer la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su propósito. Imagina por un momento lo siguiente. Los sabios podrían haber ignorado el sueño y haber vuelto a Herodes, pensando que no era más que una simple imaginación de sus mentes. Pero ellos reconocieron que ese sueño no era común, era un mensaje divino. Y gracias a su obediencia, los planes de Dios se cumplieron. Ahora te pregunto, ¿estás prestando atención a lo que Dios podría estar diciéndote en tus sueños? ¿O estás descartando esos mensajes como algo sin importancia? En nuestra vida diaria, muchas veces estamos tan ocupados y distraídos que no prestamos atención a las maneras en que Dios intenta hablarnos. Pero Él, en su infinita sabiduría, utiliza los sueños para llamar nuestra atención, para mostrarnos cosas que no podemos entender en nuestro estado consciente y para guiarnos por caminos que nos llevan a su propósito perfecto. Quizás estás enfrentando una decisión difícil o una situación confusa. Tal vez Dios ya te ha dado una respuesta en un sueño, pero no la has reconocido. Es importante recordar que no todos los sueños vienen de Dios. Algunos pueden ser simplemente el resultado de nuestras preocupaciones diarias o incluso de influencias externas. Pero cuando un sueño tiene un propósito divino, deja una marca especial en nuestro corazón. Nos despierta con una sensación de urgencia, de paz o incluso de temor santo. Y aquí está la clave. Debemos buscar a Dios en oración para discernir si ese sueño es un mensaje de Él. Antes de dormir, pídele al Señor que hable a tu corazón,
que te revele su voluntad y que te dé claridad para entender sus mensajes. Los sabios de Oriente nos enseñan que cuando obedecemos la voz de Dios, incluso en algo tan simple como un sueño, podemos evitar peligros y caminar en bendición. Pero también nos enseñan que esta obediencia requiere fe. Ellos no sabían exactamente por qué Herodes era peligroso. Confiaron en la advertencia de Dios y actuaron en consecuencia. De la misma manera, puede que tú no entiendas completamente lo que Dios te está mostrando en un sueño, pero si confías en Él y obedeces su guía, Él te llevará por el camino correcto. En los próximos bloques, exploraremos más ejemplos de cómo Dios utiliza los sueños para advertirnos, guiarnos y revelarnos su voluntad. Aprenderemos juntos cómo discernir su voz y cómo responder con fe y obediencia. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños de Dios siempre tienen un propósito. Él no te habla para confundirte, sino para guiarte, protegerte y mostrarte su amor. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser una respuesta directa de Dios a tus oraciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios puede usar los sueños para advertirte de peligros que no puedes ver, o para abrirte los ojos a decisiones que cambiarán el rumbo de tu vida? En las Escrituras, encontramos innumerables ejemplos de cómo el Señor utiliza este medio para proteger a su pueblo, guiarlos en momentos de incertidumbre y revelar caminos que solo Él conoce. Uno de los relatos más impactantes al respecto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Después del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor se apareció en sueños a José nuevamente con un mensaje urgente. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2, 13. Esta advertencia no solo salvó la vida de Jesús, sino que también preservó el plan de salvación para toda la humanidad. José, obedeciendo inmediatamente la voz de Dios, se levantó en medio de la noche y partió hacia Egipto con María y el niño, dejando atrás su hogar y todo lo que conocían. Ahora bien, reflexionemos sobre este hecho. Imagina la presión, el miedo, la incertidumbre que José pudo haber sentido al recibir este mensaje. Mudarse a otro país en medio de la noche, con un bebé pequeño y sin certezas de lo que encontrarían al otro lado, no era una tarea sencilla. Pero José no dudó. Su fe y su disposición para obedecer la voz de Dios, incluso en circunstancias difíciles, nos dejan una lección poderosa. Cuando Dios nos habla, incluso en un sueño, Él espera que confiemos en su guía y actuemos con prontitud. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a actuar con la misma fe cuando Dios te hable? Tal vez no tengas un ángel que aparezca en tus sueños con instrucciones tan claras como las que recibió José. Pero eso no significa que Dios no esté tratando de comunicarse contigo. Muchas veces, el Señor utiliza los sueños para advertirnos de decisiones que podrían llevarnos por un camino peligroso, o para mostrarnos que debemos tomar una dirección completamente diferente. Sin embargo, es fácil ignorar esos mensajes, especialmente si no estamos buscando activamente la guía de Dios en nuestras vidas. Piensa en esto. ¿Has tenido un sueño que te dejó una sensación de urgencia, como si te estuvieran mostrando algo importante? Quizás no entendiste su significado en el momento, pero no puedes sacarlo de tu mente. Tal vez Dios está tratando de advertirte sobre una situación, una relación o una decisión que podrías estar a punto de tomar. O tal vez te está mostrando un camino alternativo, una oportunidad que no has considerado. La clave está en buscar su guía a través de la oración y pedirle discernimiento para entender lo que Él está tratando de decirte. La historia de José nos enseña algo crucial. Los sueños que vienen de Dios no son casuales. Cada detalle, cada imagen, tiene un propósito divino. Y aunque a veces no entendamos completamente lo que Dios nos está mostrando, nuestra fe y obediencia pueden llevarnos a cumplir su voluntad y a evitar peligros que no podemos prever. José no sabía exactamente lo que enfrentaría en Egipto, pero confió en que Dios lo guiaría y lo protegería. Esa misma confianza es la que Dios espera de nosotros cuando nos habla, ya sea a través de su palabra, de personas a nuestro alrededor,
o incluso de nuestros sueños. Pero hay algo más que debemos considerar. No todos los sueños provienen de Dios. Algunos son simplemente reflejos de nuestras preocupaciones diarias, de nuestras emociones o incluso de influencias externas. Por eso es fundamental que desarrollemos una relación cercana con el Señor, que nos permita discernir su voz en medio de todas las demás. Antes de dormir, ora y pídele al Señor que hable a tu corazón, que te revele su voluntad y que te dé la sabiduría para entender lo que Él quiere mostrarte. Y cuando tengas un sueño que sientas que podría ser de Dios, no lo descartes. Escríbelo, ora al respecto y busca confirmación en su palabra. En los próximos bloques, seguiremos explorando cómo Dios utiliza los sueños para advertirnos, guiarnos y protegernos. Veremos cómo hombres y mujeres de la Biblia respondieron a sus mensajes y cómo nosotros también podemos aprender a reconocer su voz en nuestras vidas. Pero quiero que recuerdes esto. Cuando Dios habla, lo hace con un propósito. Él no te dará un sueño sin razón. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser una advertencia, una guía o una respuesta directa a tus oraciones. ¿Alguna vez has considerado cómo Dios puede usar los sueños para prepararte para eventos futuros, incluso aquellos que parecen estar fuera de tu control? En la Biblia, encontramos una de las historias más fascinantes relacionadas con los sueños en la vida de José, el hijo de Jacob. No solo fue un soñador, sino también un intérprete de sueños, y su capacidad para discernir los mensajes de Dios a través de ellos lo llevó a ocupar una posición clave en la historia de su pueblo. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y de vivir años de sufrimiento en Egipto, José se encontró en una situación que cambiaría su vida para siempre. En el libro de Génesis, capítulo 41, el faraón de Egipto tuvo dos sueños inquietantes que nadie en su corte podía interpretar. En el primero, vio 7 vacas gordas y saludables, que eran devoradas por 7 vacas flacas y enfermizas. En el segundo, 7 espigas de trigo llenas y hermosas eran consumidas por 7 espigas secas y quemadas por el viento. Estos sueños, que parecían ser un enigma sin solución, contenían un mensaje crucial para el futuro de Egipto y de toda la región. Cuando el faraón escuchó que José tenía el don de interpretar sueños, lo llamó inmediatamente. José, lleno de fe y sabiduría divina, dejó claro que no era él quien tenía la capacidad de interpretar sueños, sino que era Dios quien revelaba los significados. Y así, José explicó que ambos sueños eran una advertencia de Dios. Egipto disfrutaría de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna extrema. Pero lo más importante no fue solo la interpretación del sueño, sino la solución que Dios le dio a José para afrontar la crisis. José sugirió al faraón que nombrara a alguien sabio que pudiera administrar los años de abundancia, almacenando provisiones para los años de escasez. Esta historia nos enseña varias lecciones poderosas. Primero, que los sueños pueden ser una herramienta que Dios utiliza para revelarnos cosas que están por venir. En el caso de Faraón, los sueños no solo advertían de un peligro, sino que ofrecían una oportunidad para prepararse. De la misma manera, Dios puede estar hablando a tu vida, mostrándote situaciones futuras o decisiones que necesitas tomar para estar listo para lo que viene. Pero también nos muestra la importancia de estar en comunión con Dios, para poder interpretar correctamente lo que Él nos está diciendo. José no se atribuyó el mérito de la interpretación. Reconoció que era Dios quien le daba sabiduría. En nuestra vida, esto significa que no debemos depender solo de nuestra propia comprensión para interpretar los sueños o mensajes que recibimos. Necesitamos buscar al Señor en oración, pedirle discernimiento y estar dispuestos a escuchar su voz. Además, esta historia nos recuerda que los sueños de Dios no solo afectan nuestra vida personal, sino que también pueden tener un impacto en las vidas de quienes nos rodean. La obediencia y la fe de José no solo salvaron a Egipto, sino también a su propia familia y a muchas otras naciones que dependían de las provisiones de Egipto durante los años de hambruna. Esto nos invita a reflexionar. ¿Qué pasaría si ignoramos los sueños que Dios nos da? ¿Qué bendiciones o soluciones podríamos estar perdiendo
no solo para nosotros, sino también para quienes dependen de nuestra obediencia. Tal vez, en este momento, Dios está tratando de mostrarte algo a través de tus sueños. Quizás te está advirtiendo sobre una decisión que necesitas tomar, o te está preparando para un desafío que está por venir. Pero aquí hay algo que no podemos olvidar. Los sueños de Dios siempre vienen acompañados de su provisión y su guía. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes. Si Dios te lo ha revelado, también te dará las herramientas y los recursos necesarios para superarlo. En los próximos bloques, seguiremos explorando cómo discernir los sueños que vienen de Dios y cómo podemos responder a ellos con fe y obediencia. Veremos más ejemplos bíblicos de personas que fueron transformadas por los mensajes que recibieron en sus sueños, y aprenderemos cómo aplicar esas lecciones a nuestra vida diaria. Pero quiero recordarte esto. Los sueños de Dios no son solo para advertirnos o guiarnos. Son una invitación a confiar en Él, a depender de su sabiduría y a caminar en su propósito. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo los sueños pueden ser herramientas divinas que no solo revelan grandes misterios, sino que también tienen el poder de cambiar vidas y destinos enteros? Los sueños no son meras casualidades. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado los sueños como un medio poderoso para comunicarse directamente con su pueblo, y el impacto de estos mensajes siempre ha sido transformador. En este bloque, quiero llevarte a una reflexión más profunda sobre cómo los sueños que Dios nos da pueden guiar nuestras decisiones, cambiar nuestro curso y llevarnos a cumplir su propósito eterno. Tomemos como ejemplo uno de los sueños más impactantes de toda la Biblia, el que tuvo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, relatado en el libro de Daniel, capítulo 2. Este sueño no fue solo un mensaje personal, sino una revelación monumental sobre el curso de la historia humana. En su sueño, Nabucodonosor vio una gran estatua compuesta de diferentes materiales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla de hierro y barro. Luego, una roca cortada sin intervención humana golpeó la estatua, destruyéndola por completo, y esa roca se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra. El rey estaba profundamente perturbado por este sueño, porque sabía que no era un sueño común. Algo en su espíritu le decía que este sueño contenía un mensaje importante, un misterio que necesitaba ser descifrado. Llamó a todos los sabios, magos y astrólogos de su reino, exigiendo no solo una interpretación, sino también que le dijeran cuál era el sueño, sin que él se los describiera. Ninguno de ellos pudo hacerlo, pero entonces fue llamado Daniel, un joven judío lleno del Espíritu de Dios, quien, confiando en el Señor, oró, y recibió tanto el sueño como su interpretación directamente de Dios. El sueño de Nabucodonosor era una profecía sobre los reinos que dominarían el mundo, comenzando con Babilonia, representada por la cabeza de oro, y terminando con el reino eterno de Dios, simbolizado por la roca que destruyó la estatua. Esta revelación no solo mostró la soberanía de Dios sobre la historia, sino que también dejó claro que su reino es inquebrantable y eterno, y que todos los reinos humanos eventualmente caerán ante su poder. Ahora, reflexionemos sobre lo que este sueño nos enseña. Primero, nos recuerda que Dios está en control absoluto de la historia. Él no solo conoce el pasado y el presente, sino también el futuro, y a través de los sueños, Él puede revelarnos su plan, dándonos una perspectiva que va más allá de nuestra comprensión humana. Pero también nos muestra algo más, que los sueños que vienen de Dios no siempre son fáciles de entender. Requieren discernimiento, oración, y muchas veces la ayuda de personas llenas del Espíritu Santo que puedan guiarnos a interpretar su mensaje correctamente. Tal vez te has encontrado en una situación en la que sientes que Dios te está hablando a través de un sueño, pero no entiendes completamente lo que significa. Quizás te has despertado con una sensación de urgencia o con imágenes que no puedes borrar de tu mente, pero no sabes qué hacer con ellas. Aquí es donde la historia de Daniel nos da una lección importante. Cuando Dios te da un sueño,
Él también te dará los recursos y las personas necesarias para entenderlo. Pero necesitas buscar su presencia, orar y confiar en que Él te guiará. Además, el sueño de Nabucodonosor nos enseña que los sueños de Dios no solo tienen un impacto personal, sino que también pueden influir en naciones enteras y en el curso de la historia. De la misma manera, los sueños que Dios pone en tu vida pueden no ser solo para ti, pueden ser para tu familia, tu comunidad o incluso para generaciones futuras. Por eso es tan importante que no ignores los sueños que Dios te da. Cada uno de ellos tiene un propósito, y ese propósito siempre está conectado con su plan eterno. Pero hay algo más que debemos aprender de esta historia: la importancia de la humildad. Nabucodonosor, aunque era el rey más poderoso de su tiempo, tuvo que reconocer que el mensaje de su sueño no venía de los hombres, sino de Dios. Y Daniel, a pesar de ser quien interpretó el sueño, dejó claro que no era por su propia sabiduría, sino por la gracia de Dios que pudo hacerlo. Esto nos recuerda que los sueños no son para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Cuando recibimos un mensaje de parte del Señor, debemos siempre darle la honra a Él, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de su mano. En los próximos bloques, continuaremos explorando cómo los sueños pueden ser usados por Dios para guiarnos, advertirnos y revelarnos su propósito. Veremos más ejemplos bíblicos de personas que fueron transformadas por los sueños que recibieron, y aprenderemos cómo aplicar esas lecciones a nuestras vidas. Pero quiero que recuerdes esto: los sueños que vienen de Dios no son casualidades. ¿Te has preguntado por qué Dios elige hablar a través de los sueños? Los sueños son un canal único, un espacio donde nuestra mente consciente se silencia y nuestro espíritu se abre a lo que Dios quiere mostrarnos. Es en este estado de quietud, cuando estamos descansando, que el Señor puede hablarnos de una forma que no siempre comprenderíamos mientras estamos despiertos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo los sueños no solo han sido usados para revelar el futuro, sino también para transformar vidas, corregir errores y confirmar su voluntad en situaciones específicas. En este bloque, profundizaremos en cómo los sueños, cuando vienen de Dios, pueden ser el vehículo para recibir advertencias cruciales y direcciones claras, incluso cuando todo parece estar envuelto en incertidumbre. Un ejemplo impactante de esto se encuentra en el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia. En Job 33, 14-18, leemos las palabras de Eliú, quien explica cómo Dios habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de los sueños. Dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra en sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él los hace apartarse de sus malas acciones, les libra del orgullo, preserva sus vidas de la tumba, sus vidas de cruzar el río de la muerte. Este pasaje subraya que los sueños no son meras imágenes sin sentido. Cuando vienen de Dios, tienen un propósito claro: protegernos, guiarnos y corregirnos. Ahora, pensemos en lo que esto significa para nosotros hoy. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y decisiones que a menudo tomamos sin buscar la dirección de Dios. Pero en medio de todo esto, los sueños se convierten en un espacio donde el Señor puede captar nuestra atención de manera directa. Tal vez has tenido un sueño que parecía demasiado real para ser ignorado. Quizás te despertaste con una sensación de urgencia, como si Dios estuviera tratando de decirte algo importante. Pero, ¿cómo podemos saber si un sueño realmente viene de Dios? Primero, necesitamos buscar la confirmación en su palabra. Dios nunca nos dará un mensaje en sueños que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Por ejemplo, si tienes un sueño que parece alentarte a tomar una decisión que va en contra de los principios bíblicos, puedes estar seguro de que ese sueño no viene de Dios. Pero si el sueño te lleva a acercarte más a Él, a examinar tu vida o a tomar una decisión que alinee tus pasos con su voluntad, entonces es probable que sea un mensaje divino. Segundo, debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Antes de interpretar un sueño, es crucial orar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento.
En la Biblia, vemos que las personas que recibieron sueños importantes siempre buscaron la dirección de Dios para entender su significado. José, el hijo de Jacob, no solo tuvo sueños sobre su propio destino, sino que también fue usado por Dios para interpretar los sueños de otros, como los del copero y el panadero en la cárcel, y más tarde, los del faraón. En cada caso, José dejó claro que la interpretación no provenía de su propia habilidad, sino de Dios. Tercero, es importante considerar el impacto del sueño en tu vida. Los sueños que vienen de Dios a menudo dejan una impresión duradera. No son fáciles de olvidar y a menudo nos dejan con una sensación de reverencia, paz o una convicción clara sobre lo que debemos hacer. Si un sueño te lleva a reflexionar sobre tu relación con Dios, a corregir un error o a tomar una decisión que glorifique su nombre, entonces es probable que sea un mensaje del Señor. Un ejemplo contemporáneo de esto podría ser alguien que sueña repetidamente con una situación en la que está tomando un camino equivocado. Tal vez esa persona está considerando una decisión que parece buena a los ojos humanos, pero que en el fondo sabe que no es lo que Dios quiere para ella. A través del sueño, Dios podría estar advirtiéndole que reconsidere sus pasos y busque su voluntad antes de actuar. Este tipo de sueños no son casualidades, son toques de atención divinos que debemos tomar en serio. Pero también es importante recordar que no todos los sueños tienen un significado espiritual profundo. Algunos son simplemente el resultado de nuestras preocupaciones diarias, de nuestras emociones, o incluso de lo que hemos visto o escuchado antes de dormir. Por eso, necesitamos discernimiento para diferenciar entre un sueño ordinario y uno que viene de Dios. Esto solo es posible cuando estamos en constante comunión con Él, buscando su presencia a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. En los próximos bloques, exploraremos más ejemplos bíblicos de personas que recibieron sueños de parte de Dios y cómo estos sueños transformaron no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. También hablaremos sobre cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria, aprendiendo a escuchar la voz de Dios en medio de nuestras propias circunstancias. Pero quiero que recuerdes esto: los sueños que vienen de Dios no son accidentales. Cada uno de ellos tiene un propósito. Y ese propósito siempre está conectado con su amor por nosotros y su deseo de guiarnos hacia el plan perfecto que tiene para nuestras vidas. Así que, la próxima vez que tengas un sueño que parezca diferente, no lo ignores. Ora, busca al Señor y pídele que te muestre lo que Él quiere decirte, porque puede ser que, en ese sueño, esté la respuesta que has estado buscando. ¿Te imaginas cómo sería despertar de un sueño que contiene un mensaje directo de Dios? ¿Cómo reaccionarías si supieras que lo que viste mientras dormías tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean? A lo largo de la Biblia, vemos cómo los sueños fueron usados por Dios para alterar el curso del destino, para advertir, guiar, consolar y, en muchos casos, preparar a su pueblo para eventos que transformarían sus vidas por completo. En este bloque, profundizaremos en otro ejemplo poderoso de cómo los sueños divinos no solo ofrecen respuestas, sino también desafíos que requieren fe, obediencia y una absoluta dependencia de Dios. Uno de los relatos más fascinantes sobre la intervención de Dios a través de un sueño lo encontramos en la vida de Gedeón. Este hombre, inicialmente inseguro y lleno de dudas, fue llamado por Dios para liderar a Israel en una batalla contra los madianitas, un enemigo numeroso y aparentemente invencible. Gedeón, consciente de su poca experiencia y de las limitaciones de su ejército, dudaba profundamente de que él fuese la persona indicada para cumplir esta misión. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, no solo confirmó su llamado a través de señales, sino que también usó un sueño para fortalecer la fe de Gedeón en el momento más crucial. En el libro de Jueces, capítulo 7, leemos cómo Dios redujo el ejército de Gedeón de 32 hombres a tan solo 300. Este acto tenía un propósito claro: mostrar que la victoria no sería por el poder humano, sino por la intervención divina. Pero, incluso después de esta reducción, Gedeón aún necesitaba más confirmación de que Dios estaba con él.
Fue entonces cuando el Señor le dijo que se acercara al campamento enemigo de noche, donde escucharía algo que fortalecería su corazón. Mientras Gedeón se acercaba al campamento de los madianitas, escuchó a un soldado contarle a otro sobre un sueño que había tenido. En el sueño, un pan de cebada rodaba hacia el campamento de los madianitas y golpeaba una tienda, derribándola completamente. El otro soldado interpretó el sueño diciendo: «Esto no puede significar otra cosa que la espada de Gedeón hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado a Madián y a todo el campamento en sus manos». Jueces 7, 13, 14. Este sueño, aparentemente sencillo, contenía un mensaje profundo y poderoso que cambió completamente la perspectiva de Gedeón. Dios, a través de un sueño dado a uno de los soldados enemigos, confirmó que la victoria ya estaba asegurada. Esto fortaleció la fe de Gedeón y lo llenó de confianza para liderar a su pequeño ejército contra un enemigo mucho más numeroso. Y como sabemos, la victoria fue total, demostrando una vez más que cuando Dios está con nosotros, no importa cuán grande sea el desafío, siempre saldremos victoriosos. Ahora bien, reflexionemos sobre lo que este relato nos enseña acerca de los sueños que vienen de Dios. Primero, nos muestra que Dios puede usar los sueños de maneras inesperadas. En este caso, el sueño no fue dado directamente a Gedeón, sino a uno de sus enemigos. Esto nos recuerda que los planes de Dios son mucho más grandes y complejos de lo que podemos imaginar. Él puede usar cualquier medio, cualquier persona, incluso aquellos que no le conocen, para cumplir su propósito y para confirmar su voluntad en nuestras vidas. Segundo, este relato subraya la importancia de estar atentos a lo que Dios nos está diciendo, no solo a través de nuestros propios sueños, sino también a través de las palabras y experiencias de otros. Gedeón pudo haber ignorado lo que escuchó en el campamento enemigo, pero eligió prestar atención y reconocer que ese sueño era una confirmación divina. En nuestra vida, esto significa que debemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios nos hable de maneras que no esperamos. Puede ser a través de un sueño propio, el sueño de otra persona, o incluso una conversación aparentemente casual. Tercero, vemos que los sueños de Dios no solo traen consuelo, sino que también nos desafían a actuar con fe. El sueño que escuchó Gedeón no era solo una confirmación de que Dios estaba con él. También era un llamado a liderar con valentía, a confiar en el Señor y a avanzar hacia la batalla, sabiendo que la victoria ya estaba asegurada. De la misma manera, los sueños que Dios nos da pueden ser un llamado a salir de nuestra zona de confort, a tomar decisiones difíciles o a enfrentar desafíos con la certeza de que Él está con nosotros. Tal vez, en este momento, Dios está tratando de fortalecer tu fe a través de un sueño o un mensaje que has recibido. Quizás estás enfrentando una situación que parece imposible, un desafío que te hace sentir pequeño e inadecuado, como Gedeón. Pero quiero recordarte esto: cuando Dios te llama a hacer algo, Él siempre te dará las herramientas, la fuerza y la guía necesarias para cumplir su propósito. Y muchas veces, ese llamado puede venir en forma de un sueño que te revela su plan y te asegura que Él está contigo. En los próximos bloques, continuaremos explorando cómo los sueños pueden ser usados por Dios para guiarnos, transformarnos y llevarnos a cumplir su propósito eterno. Veremos más ejemplos bíblicos de personas que fueron cambiadas por los mensajes que recibieron en sus sueños y aprenderemos cómo aplicar esas lecciones a nuestra vida diaria. Pero quiero que recuerdes esto: los sueños que vienen de Dios no son solo imágenes pasajeras, son mensajes llenos de propósito, diseñados para fortalecerte, guiarte y recordarte que Él está contigo en cada paso del camino. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el aliento que necesitas para avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para ti. A lo largo de todo este recorrido, hemos visto cómo Dios utiliza los sueños como una herramienta poderosa para comunicarse con su pueblo, guiar sus decisiones y revelar su propósito eterno. Pero ahora llegamos a un punto clave. ¿Qué hacemos cuando sentimos que Dios nos ha hablado a través de un sueño? ¿Cómo podemos responder correctamente a estos mensajes divinos y asegurarnos de que estamos actuando en obediencia a su voluntad
En este bloque, exploraremos cómo las personas en la Biblia reaccionaron ante los sueños que recibieron de Dios, cómo podemos discernir su guía en nuestras vidas, y cómo los sueños pueden ser el inicio de una transformación espiritual que cambia el curso de nuestro destino. Uno de los ejemplos más claros de cómo responder a un sueño divino lo encontramos en la historia de los magos de Oriente, relatada en Mateo 2. Estos hombres, que habían viajado desde tierras lejanas siguiendo una estrella que los guiaba al recién nacido rey de los judíos, finalmente encontraron a Jesús y lo adoraron, ofreciéndole regalos de oro, incienso y mirra. Pero después de este encuentro, fueron advertidos en un sueño que no regresaran a Herodes, quien tenía intenciones malvadas de asesinar al niño. Los magos obedecieron sin dudar y tomaron otro camino de regreso a su tierra, eludiendo al rey y protegiendo la vida del Mesías. Este relato enseña algo fundamental. Cuando Dios nos habla a través de un sueño, espera que respondamos con fe y acción inmediata. Los magos no cuestionaron el sueño ni intentaron racionalizarlo. Simplemente obedecieron, confiando en que el mensaje que habían recibido era una advertencia divina. De la misma manera, cuando sentimos que Dios nos está guiando a través de un sueño, debemos estar dispuestos a actuar con prontitud, confiando en su sabiduría, incluso cuando no entendemos completamente el alcance de su plan. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que un sueño realmente proviene de Dios y no es simplemente el resultado de nuestras emociones, preocupaciones o influencias externas? Aquí es donde entra en juego el discernimiento espiritual, una habilidad que se desarrolla a través de una relación cercana con el Señor. Primero, debemos examinar el contenido del sueño a la luz de la palabra de Dios. Como mencionamos antes, Dios nunca nos dará un mensaje que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Por ejemplo, si un sueño nos lleva a tomar una decisión que va en contra de los principios bíblicos, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Segundo, es crucial buscar la confirmación en la oración. Antes de actuar sobre un sueño, debemos llevarlo delante de Dios, pidiéndole que nos dé claridad y sabiduría para entender su significado. En muchos casos, Dios puede usar otros medios, como su palabra, consejeros espirituales o incluso circunstancias específicas, para confirmar lo que nos ha mostrado en un sueño. Esto es algo que vemos repetidamente en la Biblia. Cuando Dios le dio un sueño a José, el esposo de María, también le proporcionó confirmaciones adicionales a través de otros eventos y mensajes para guiarlo en cada etapa de su vida. Tercero, necesitamos estar atentos a la paz del Espíritu Santo. Un sueño que viene de Dios, aunque pueda ser desafiante o incluso inquietante, siempre estará acompañado de una paz sobrenatural que nos asegura que estamos en el camino correcto. Esta paz es un indicador clave de que el sueño no es simplemente el resultado de nuestras propias emociones, sino un mensaje divino diseñado para guiarnos hacia su propósito. Además, es importante recordar que los sueños de Dios a menudo nos llaman a tomar decisiones valientes y a salir de nuestra zona de confort. Los magos de Oriente tuvieron que cambiar su ruta y enfrentarse a la incertidumbre de un camino desconocido, pero lo hicieron porque confiaron en la advertencia que Dios les había dado. De la misma manera, los sueños que recibimos pueden ser un llamado a dejar atrás el miedo, la duda o incluso hábitos y situaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Responder a un sueño divino requiere fe, humildad y disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo. Otro aspecto crucial de los sueños divinos es que a menudo tienen un impacto que va más allá de nuestra propia vida. Los magos, al obedecer el sueño que recibieron, no solo protegieron sus propias vidas, sino que también jugaron un papel clave en la protección del Salvador del mundo. Esto nos enseña que los sueños de Dios siempre están conectados con su propósito eterno y con su plan para bendecir a otros. Cuando respondemos con fe a los sueños que recibimos, nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, permitiéndole usarnos para cumplir su voluntad en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. En los próximos bloques, continuaremos explorando más ejemplos de cómo los sueños han sido usados por Dios para transformar vidas, naciones y el curso de la historia. También veremos cómo aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria, aprendiendo a discernir la voz de Dios en medio de nuestras propias circunstancias.
Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades, ni simples coincidencias. Son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, protegernos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser la llave que abra la puerta al siguiente capítulo de tu vida espiritual. Los sueños que vienen de Dios no solo son mensajes llenos de propósito, sino también herramientas que nos conectan con su plan eterno. A medida que avanzamos en este viaje de exploración sobre los sueños en la Biblia, es importante reflexionar sobre cómo estos mensajes divinos no solo afectan nuestras vidas individuales, sino que también tienen el poder de transformar comunidades, naciones y generaciones enteras. En este bloque, profundizaremos en cómo los sueños pueden ser una invitación directa de Dios para participar en su obra y cómo nuestra respuesta a estos sueños puede determinar el impacto que tendrán en el mundo que nos rodea. Un ejemplo extraordinario de esto lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. Desde una edad temprana, José tuvo sueños que revelaban su destino. En uno de ellos, vio cómo los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, y en otro, vio cómo el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Estos sueños eran una clara indicación de que Dios tenía un propósito especial para su vida, pero también provocaron la envidia y el odio de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo y lo enviaron a Egipto. A pesar de las dificultades que enfrentó, José nunca perdió de vista los sueños que Dios le había dado. Incluso en medio de la adversidad, continuó confiando en el Señor y utilizando el don que Dios le había dado para interpretar sueños. Esto lo llevó a interpretar los sueños del copero y el panadero en la cárcel, y más tarde, los sueños del faraón, que revelaron 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, gracias a la sabiduría que Dios le dio. José no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que también se convirtió en el segundo al mando en el reino, cumpliendo así los sueños que había tenido en su juventud. La historia de José nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo responder a los sueños que Dios nos da. Primero, nos muestra que los sueños de Dios a menudo vienen acompañados de desafíos. Los sueños de José no se cumplieron de inmediato. Tuvo que pasar por años de sufrimiento, injusticia y pruebas antes de ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Esto nos recuerda que los sueños de Dios no siempre se cumplen de la noche a la mañana. A menudo, requieren paciencia, fe y perseverancia. Segundo, la historia de José nos enseña que los sueños de Dios siempre tienen un propósito mayor. Los sueños que José tuvo no eran solo para su beneficio personal. Eran parte del plan de Dios para salvar a muchas vidas durante la hambruna. De la misma manera, los sueños que Dios nos da a menudo están conectados con su propósito para bendecir a otros. Esto significa que debemos estar dispuestos a ver más allá de nuestras propias circunstancias y a buscar cómo nuestros sueños pueden ser usados para glorificar a Dios y servir a los demás. Tercero, vemos que los sueños de Dios requieren acción. José no solo interpretó los sueños del faraón, también propuso un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia y distribuirlos durante los años de hambruna. Esto nos enseña que los sueños de Dios no son solo para ser contemplados, son una invitación a actuar, a tomar decisiones valientes y a trabajar en colaboración con el Señor para cumplir su propósito. Tal vez, en este momento, Dios te ha dado un sueño que parece demasiado grande o imposible de alcanzar. Quizás estás enfrentando desafíos que te hacen cuestionar si realmente puedes cumplir lo que Dios te ha mostrado. Pero quiero recordarte esto. Si Dios te ha dado un sueño, Él también te dará la fuerza, los recursos y la guía necesarios para cumplirlo. Como José, es posible que tengas que pasar por pruebas y dificultades, pero si permaneces fiel y confías en el Señor, verás el cumplimiento de su propósito en tu vida. Además, es importante recordar que los sueños de Dios no siempre son fáciles de entender. A veces, pueden parecer confusos o incluso contradictorios. Pero como vimos en la vida de José, Dios siempre provee la sabiduría y el discernimiento necesarios para interpretar y actuar sobre los sueños que nos da. Esto requiere que estemos en constante comunión con Él,
buscando su guía a través de la oración, la lectura de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. En los próximos bloques, continuaremos explorando cómo los sueños pueden ser usados por Dios para guiarnos, transformarnos y llevarnos a cumplir su propósito eterno. Veremos más ejemplos bíblicos de personas que fueron cambiadas por los mensajes que recibieron en sus sueños, y aprenderemos cómo aplicar esas lecciones a nuestra vida diaria. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades ni simples coincidencias. Son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, protegernos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser la llave que abra la puerta al siguiente capítulo de tu vida espiritual. A medida que nos adentramos en el último tramo de este viaje sobre los sueños en la Biblia, es importante detenernos y reflexionar sobre el impacto transformador que estos mensajes divinos pueden tener en nuestras vidas. Los sueños no son solo imágenes pasajeras que se desvanecen al despertar. Cuando vienen de Dios, son herramientas poderosas que pueden cambiar el curso de nuestra historia personal y en muchos casos incluso la historia de quienes nos rodean. En este bloque, exploraremos cómo los sueños pueden ser una invitación a confiar plenamente en Dios, a caminar en fe y a abrazar el propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. Uno de los ejemplos más conmovedores de cómo un sueño puede transformar una vida lo encontramos en la historia de Jacob, el patriarca de Israel. En Génesis 28, leemos cómo Jacob, mientras huía de su hermano Esaú, tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera estaba el Señor, quien le habló y le confirmó las promesas que había hecho a Abraham e Isaac. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra en la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste, al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Génesis 28, 13-14. Este sueño no solo fue una confirmación del pacto de Dios con Jacob, sino también un recordatorio de que el Señor estaba con él, incluso en medio de su huida y su incertidumbre. Jacob, al despertar, reconoció la santidad del lugar donde había dormido, y lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Este encuentro con Dios, a través de un sueño, marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, dándole la seguridad de que no estaba solo y que el Señor cumpliría sus promesas. La historia de Jacob nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo los sueños pueden ser usados por Dios para guiarnos y transformarnos. Primero, nos recuerda que los sueños de Dios a menudo llegan en momentos de incertidumbre o dificultad. Jacob estaba huyendo, temeroso por su vida y sin un rumbo claro. Pero fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Dios se le reveló a través de un sueño. Esto nos muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente y puede usar los sueños para recordarnos su amor, su fidelidad y su propósito para nuestras vidas. Segundo, vemos que los sueños de Dios son una invitación a confiar en Él. Jacob no tenía todas las respuestas ni sabía cómo se cumplirían las promesas que Dios le había hecho, pero eligió creer y responder con fe, de la misma manera. Cuando Dios nos habla a través de un sueño, a menudo nos llama a dar pasos de fe, a confiar en su guía y a caminar en obediencia, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Tercero, la historia de Jacob nos muestra que los sueños de Dios siempre están conectados con su propósito eterno. El sueño de la escalera no era solo para consolar a Jacob en su momento de necesidad. Era una confirmación del pacto de Dios con su pueblo, y una señal de que, a través de la descendencia de Jacob, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esto nos recuerda que los sueños que Dios nos da no son solo para nuestro beneficio personal, sino que también están diseñados para impactar a otros y para cumplir su plan redentor en el mundo. Tal vez en este momento te encuentras en una situación similar a la de Jacob. Quizás estás enfrentando incertidumbre, miedo
o un futuro que parece incierto. Pero quiero recordarte esto. Dios está contigo, incluso en medio de tus luchas, y puede usar un sueño para recordarte su presencia, su amor y su propósito para tu vida. No ignores los sueños que Él te da. En lugar de eso, busca su guía, ora por discernimiento y confía en que Él está obrando en tu vida, incluso cuando no puedes verlo claramente. En los próximos bloques, concluiremos este viaje explorando cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido a nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades. Son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo los sueños pueden ser una herramienta poderosa que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, guiarnos y revelarnos su propósito eterno. Pero ahora, en este bloque, quiero invitarte a reflexionar sobre algo aún más profundo. ¿Qué sucede cuando ignoramos los sueños que Dios nos da? ¿Qué consecuencias puede tener el no prestar atención a los mensajes divinos que recibimos mientras dormimos? Y, más importante aún, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos respondiendo correctamente a los sueños que vienen de Él? En la Biblia, encontramos ejemplos de personas que no solo escucharon los mensajes de Dios a través de los sueños, sino que también actuaron en consecuencia, transformando sus vidas y las de quienes los rodeaban. Pero también hay advertencias claras sobre lo que puede suceder cuando no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en la historia de Pilato y su esposa, relatada en Mateo 27, 19. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, la esposa de Pilato tuvo un sueño que la perturbó profundamente. En el sueño, recibió una advertencia clara sobre la inocencia de Jesús y le pidió a su esposo que no tuviera nada que ver con la condena de aquel hombre justo. Sin embargo, Pilato, presionado por la multitud y temeroso de las repercusiones políticas, ignoró la advertencia y permitió que Jesús fuera crucificado. Este acto no solo marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, sino que también dejó una lección importante sobre las consecuencias de ignorar los mensajes que Dios nos da. La historia de Pilato y su esposa nos enseña que los sueños de Dios no son algo que debamos tomar a la ligera. Cuando recibimos un mensaje divino, ya sea a través de un sueño, una visión o su palabra, estamos siendo invitados a participar en su plan y a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y obediencia. Ignorar estos mensajes no solo puede llevarnos a perder bendiciones, sino que también puede tener consecuencias que afectan a otros y al propósito eterno de Dios. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos respondiendo correctamente a los sueños que Dios nos da? Primero, necesitamos estar en comunión constante con Él. Esto significa dedicar tiempo a la oración, a la lectura de su palabra y a buscar su guía en cada aspecto de nuestra vida. Cuando estamos en sintonía con el Señor, es más fácil discernir su voz y entender lo que nos está diciendo a través de los sueños. Segundo, debemos estar dispuestos a actuar con fe y obediencia. Los sueños de Dios a menudo nos llaman a tomar decisiones valientes, a salir de nuestra zona de confort y a confiar en su guía, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Esto requiere una fe inquebrantable y una disposición a seguir su voluntad, sin importar las circunstancias. Tercero, es importante buscar confirmación y consejo. Si tienes un sueño que sientes que viene de Dios, no dudes en compartirlo con personas de confianza que también estén en comunión con el Señor. Ellos pueden ayudarte a discernir el significado del sueño y a confirmar si realmente es un mensaje divino. Además, busca la confirmación en la palabra de Dios, ya que Él nunca nos dará un mensaje que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Finalmente, recuerda que los sueños de Dios siempre tienen un propósito.
No son meras coincidencias ni imágenes sin sentido. Son mensajes diseñados para guiarnos, protegernos y acercarnos más a Él. Cuando respondemos, con fe y obediencia a los sueños que recibimos, nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, permitiéndole usarnos para cumplir su propósito en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. En los próximos bloques, concluiremos este viaje explorando cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido en nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes, los sueños que vienen de Dios no son casualidades, son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. A medida que nos acercamos al final de este viaje sobre los sueños en la Biblia, es importante detenernos y reflexionar sobre cómo estos mensajes divinos no solo impactan nuestras vidas, sino también cómo nos preparan para cumplir el propósito eterno de Dios. Los sueños, cuando vienen de Él, son mucho más que simples imágenes o pensamientos inconscientes. Son una invitación directa a participar en su obra, a confiar en su guía y a caminar en fe hacia el destino que Él ha preparado para nosotros. En este bloque, exploraremos cómo los sueños pueden ser una herramienta para fortalecer nuestra relación con Dios y cómo podemos asegurarnos de que estamos respondiendo correctamente a los mensajes que Él nos da. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo los sueños pueden transformar una vida lo encontramos en la historia de José, el esposo de María, la madre de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, leemos cómo José, al enterarse de que María estaba embarazada, consideró la posibilidad de dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza pública. Sin embargo, mientras pensaba en esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Este sueño no solo cambió la decisión de José, sino que también lo preparó para asumir el papel de protector y guía terrenal del Salvador del mundo. Más adelante, en Mateo 2, vemos cómo Dios continuó guiando a José a través de sueños, advirtiéndole que huyera a Egipto para proteger a Jesús de la amenaza de Herodes, y posteriormente, indicándole cuándo era seguro regresar a Israel. Cada uno de estos sueños fue una pieza clave en el plan de Dios para proteger a su hijo y cumplir su propósito redentor. La historia de José nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo responder a los sueños que vienen de Dios. Primero, nos muestra que los sueños divinos a menudo requieren una respuesta inmediata. José no dudó en obedecer las instrucciones que recibió en sus sueños, incluso cuando implicaban tomar decisiones difíciles o enfrentar incertidumbres. Esto nos recuerda que, cuando Dios nos habla a través de un sueño, espera que respondamos con fe y acción, confiando en que Él nos guiará en cada paso del camino. Segundo, vemos que los sueños de Dios siempre están alineados con su propósito eterno. Los sueños que José recibió no eran solo para su beneficio personal, eran parte del plan de Dios para proteger a Jesús y cumplir su misión de salvar al mundo. De la misma manera, los sueños que Dios nos da a menudo están conectados con su propósito para nuestras vidas y para bendecir a quienes nos rodean. Esto significa que debemos estar dispuestos a ver más allá de nuestras propias circunstancias y a buscar cómo nuestros sueños pueden ser usados para glorificar a Dios y servir a los demás. Tercero, la historia de José nos enseña que los sueños de Dios requieren confianza y valentía. Obedecer los sueños que recibió no fue fácil para José. Implicó dejar atrás su zona de confort, enfrentar críticas y asumir responsabilidades que probablemente no había planeado. Pero a través de todo esto, José confió en el Señor y caminó en obediencia, sabiendo que Dios estaba con él.
Esto nos desafía a hacer lo mismo cuando recibimos un sueño de parte de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o inciertas. Tal vez, en este momento, Dios te está llamando a través de un sueño a tomar una decisión importante, a cambiar de dirección o a confiar en Él en medio de una situación difícil. Quizás sientes que el sueño que has recibido es demasiado grande o desafiante para ti. Pero quiero recordarte esto. Si Dios te ha dado un sueño, Él también te dará la fuerza, los recursos y la guía necesarios para cumplirlo. Como José, es posible que tengas que dar pasos de fe y enfrentar desafíos, pero si confías en el Señor y obedeces su voz, verás cómo Él obra en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Además, es importante recordar que los sueños de Dios no siempre son fáciles de entender. A veces, pueden parecer confusos o incluso contradictorios, pero como vimos en la vida de José, Dios siempre provee la sabiduría y el discernimiento necesarios para interpretar y actuar sobre los sueños que nos da. Esto requiere que estemos en constante comunión con Él, buscando su guía a través de la oración, la lectura de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. En los próximos bloques, concluiremos este viaje explorando cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido a nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades, son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. A medida que nos acercamos al final de este viaje sobre los sueños en la Biblia, es importante detenernos y reflexionar sobre cómo estos mensajes divinos no solo impactan nuestras vidas individuales, sino también cómo nos preparan para cumplir el propósito eterno de Dios. Los sueños, cuando vienen de Él, son mucho más que simples imágenes o pensamientos inconscientes. Son una invitación directa a participar en su obra, a confiar en su guía y a caminar en fe hacia el destino que Él ha preparado para nosotros. Uno de los ejemplos más conmovedores de cómo los sueños pueden ser usados por Dios para transformar vidas lo encontramos en la historia de los magos de Oriente, relatada en Mateo 2. Estos hombres, que habían viajado desde tierras lejanas siguiendo una estrella que los guiaba al recién nacido rey de los judíos, finalmente encontraron a Jesús y lo adoraron, ofreciéndole regalos de oro, incienso y mirra. Pero después de este encuentro, fueron advertidos en un sueño que no regresaran a Herodes, quien tenía intenciones malvadas de asesinar al niño. Los magos obedecieron sin dudar y tomaron otro camino de regreso a su tierra, eludiendo al rey y protegiendo la vida del Mesías. Este relato nos enseña algo fundamental. Cuando Dios nos habla a través de un sueño, espera que respondamos con fe y acción inmediata. Los magos no cuestionaron el sueño ni intentaron racionalizarlo. Simplemente obedecieron confiando en que el mensaje que habían recibido era una advertencia divina. De la misma manera, cuando sentimos que Dios nos está guiando a través de un sueño, debemos estar dispuestos a actuar con prontitud, confiando en su sabiduría, incluso cuando no entendemos completamente el alcance de su plan. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que un sueño realmente proviene de Dios y no es simplemente el resultado de nuestras emociones, preocupaciones o influencias externas? Aquí es donde entra en juego el discernimiento espiritual, una habilidad que se desarrolla a través de una relación cercana con el Señor. Primero, debemos examinar el contenido del sueño a la luz de la palabra de Dios. Como mencionamos antes, Dios nunca nos dará un mensaje que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Por ejemplo, si un sueño nos lleva a tomar una decisión que va en contra de los principios bíblicos, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Segundo, es crucial buscar la confirmación en la oración. Antes de actuar sobre un sueño, debemos llevarlo delante de Dios, pidiéndole que nos dé claridad y sabiduría para entender su significado. En muchos casos,
Dios puede usar otros medios, como su palabra, consejeros espirituales o incluso circunstancias específicas, para confirmar lo que nos ha mostrado en un sueño. Esto es algo que vemos repetidamente en la Biblia. Cuando Dios le dio un sueño a José, el esposo de María, también le proporcionó confirmaciones adicionales a través de otros eventos y mensajes, para guiarlo en cada etapa de su vida. Tercero, necesitamos estar atentos a la paz del Espíritu Santo. Un sueño que viene de Dios, aunque pueda ser desafiante o incluso inquietante, siempre estará acompañado de una paz sobrenatural que nos asegura que estamos en el camino correcto. Esta paz es un indicador clave de que el sueño no es simplemente el resultado de nuestras propias emociones, sino un mensaje divino diseñado para guiarnos hacia su propósito. Además, es importante recordar que los sueños de Dios a menudo nos llaman a tomar decisiones valientes y a salir de nuestra zona de confort. Los magos de Oriente tuvieron que cambiar su ruta y enfrentarse a la incertidumbre de un camino desconocido, pero lo hicieron porque confiaron en la advertencia que Dios les había dado. De la misma manera, los sueños que recibimos pueden ser un llamado a dejar atrás el miedo, la duda o incluso hábitos y situaciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Responder a un sueño divino requiere fe, humildad y disposición para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo. Otro aspecto crucial de los sueños divinos es que a menudo tienen un impacto que va más allá de nuestra propia vida. Los magos, al obedecer el sueño que recibieron, no solo protegieron sus propias vidas, sino que también jugaron un papel clave en la protección del Salvador del mundo. Esto nos enseña que los sueños de Dios siempre están conectados con su propósito eterno y con su plan para bendecir a otros. Cuando respondemos con fe a los sueños que recibimos, nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, permitiéndole usarnos para cumplir su voluntad en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. En los próximos bloques, concluiremos este viaje explorando cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido a nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades. Son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser la llave que abra la puerta al siguiente capítulo de tu vida espiritual. A medida que avanzamos hacia el final de este viaje sobre los sueños en la Biblia, es crucial detenernos y reflexionar sobre cómo estos mensajes divinos no solo nos guían, sino que también nos transforman profundamente. Los sueños, cuando vienen de Dios, son mucho más que simples imágenes o pensamientos inconscientes. Son una invitación directa a participar en su obra, a confiar en su guía y a caminar en fe hacia el destino que Él ha preparado para nosotros. En este bloque, exploraremos cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y cómo podemos asegurarnos de que estamos respondiendo correctamente a los mensajes que Él nos da. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo los sueños pueden ser usados por Dios para transformar vidas lo encontramos en la historia de Daniel, un joven hebreo que vivió en el exilio en Babilonia. Daniel no solo fue un hombre de fe y oración, sino que también fue dotado por Dios con la capacidad de interpretar sueños y visiones. En el libro de Daniel, capítulo 2, leemos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero que ninguno de sus sabios, magos o astrólogos pudo interpretar. Fue entonces cuando Daniel, confiando en el Señor, oró y recibió tanto el sueño como su interpretación directamente de Dios. El sueño de Nabucodonosor era una profecía sobre los reinos que dominarían el mundo, comenzando con Babilonia y terminando con el reino eterno de Dios. Esta revelación no solo mostró la soberanía de Dios sobre la historia, sino que también dejó claro que su reino es inquebrantable y eterno, y que todos los reinos humanos eventualmente caerán ante su poder. La historia de Daniel
nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo responder a los sueños que vienen de Dios. Primero, nos muestra que los sueños divinos, a menudo, requieren oración y discernimiento. Daniel no confió en su propia sabiduría para interpretar el sueño del rey. En lugar de eso, se humilló ante el Señor, reconociendo que solo Él podía revelar el misterio. Esto nos recuerda que, cuando sentimos que Dios nos ha hablado a través de un sueño, debemos buscar su guía en oración, pidiéndole que nos dé claridad y sabiduría para entender su mensaje. Segundo, vemos que los sueños de Dios siempre están alineados con su propósito eterno. El sueño de Nabucodonosor no era solo para su beneficio personal. Era una revelación sobre el futuro del mundo y el establecimiento del reino eterno de Dios. De la misma manera, los sueños que Dios nos da a menudo están conectados con su propósito para nuestras vidas y para bendecir a quienes nos rodean. Esto significa que debemos estar dispuestos a ver más allá de nuestras propias circunstancias y a buscar cómo nuestros sueños pueden ser usados para glorificar a Dios y servir a los demás. Tercero, la historia de Daniel nos enseña que los sueños de Dios requieren valentía y fe. Interpretar el sueño de Nabucodonosor no fue una tarea fácil para Daniel. Implicó enfrentarse a un rey poderoso y arriesgar su vida si no podía cumplir con la demanda del rey. Pero Daniel confió en el Señor y actuó con valentía, sabiendo que Dios estaba con él. Esto nos desafía a hacer lo mismo cuando recibimos un sueño de parte de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o inciertas. Tal vez en este momento, Dios te está llamando a través de un sueño a tomar una decisión importante, a cambiar de dirección o a confiar en Él en medio de una situación difícil. Quizás sientes que el sueño que has recibido es demasiado grande o desafiante para ti, pero quiero recordarte esto. Si Dios te ha dado un sueño, Él también te dará la fuerza, los recursos y la guía necesarios para cumplirlo. Como Daniel, es posible que tengas que dar pasos de fe y enfrentar desafíos. Pero si confías en el Señor y obedeces su voz, verás cómo Él obra en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Además, es importante recordar que los sueños de Dios no siempre son fáciles de entender. A veces, pueden parecer confusos o incluso contradictorios, pero como vimos en la vida de Daniel, Dios siempre provee la sabiduría y el discernimiento necesarios para interpretar y actuar sobre los sueños que nos da. Esto requiere que estemos en constante comunión con Él, buscando su guía a través de la oración, la lectura de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. En los próximos bloques, concluiremos este viaje explorando cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido a nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades. Son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. A medida que nos acercamos al final de este viaje sobre los sueños en la Biblia, es importante reflexionar sobre cómo estos mensajes divinos no solo nos guían, sino que también nos desafían a crecer espiritualmente y a confiar más profundamente en Dios. Los sueños, cuando vienen de Él, son una herramienta poderosa que puede transformar nuestras vidas, darnos dirección y ayudarnos a cumplir el propósito eterno que Él tiene para nosotros. En este bloque, exploraremos cómo los sueños pueden ser una invitación a una relación más íntima con Dios y cómo podemos asegurarnos de que estamos respondiendo correctamente a los mensajes que Él nos da. Uno de los ejemplos más fascinantes de cómo los sueños pueden ser usados por Dios para revelar su propósito lo encontramos en la historia de Salomón. En 1 Reyes 3, leemos cómo Salomón, después de haber sido coronado rey de Israel, tuvo un sueño en el que Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». En lugar de pedir riquezas, poder o una larga vida,
Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Este sueño no solo marcó un punto de inflexión en la vida de Salomón, sino que también mostró su corazón humilde y su deseo de cumplir con el propósito que Dios le había encomendado. Dios, complacido con la petición de Salomón, no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, prometiéndole que no habría otro rey como él. Este sueño nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo los sueños pueden ser una oportunidad para acercarnos más a Dios y para alinear nuestros deseos con su voluntad. Primero, nos muestra que los sueños de Dios son una invitación a la comunión con Él. En el caso de Salomón, el sueño fue un momento de encuentro personal con Dios, una oportunidad para expresar su corazón y para recibir dirección divina. De la misma manera, cuando Dios nos habla a través de un sueño, nos está invitando a acercarnos a Él, a buscar su guía y a confiar en su plan para nuestras vidas. Segundo, vemos que los sueños de Dios revelan lo que hay en nuestro corazón. La respuesta de Salomón en el sueño mostró su humildad y su deseo de servir al pueblo de Dios con sabiduría. Esto nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a preguntarnos, ¿qué haríamos si Dios nos diera la misma oportunidad? ¿Qué pediríamos? Los sueños que recibimos pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prioridades y para alinearlas con el propósito de Dios. Tercero, la historia de Salomón nos enseña que los sueños de Dios siempre están conectados con su propósito eterno. La sabiduría que Salomón recibió no era solo para su beneficio personal, era para gobernar al pueblo de Dios con justicia y para cumplir el plan divino para Israel. De la misma manera, los sueños que Dios nos da a menudo están diseñados para bendecir a otros y para avanzar su reino en la tierra. Esto significa que debemos estar dispuestos a ver más allá de nuestras propias necesidades y a buscar cómo nuestros sueños pueden ser usados para glorificar a Dios y para servir a los demás. Tal vez en este momento, Dios te está llamando a través de un sueño a tomar una decisión importante, a cambiar de dirección o a confiar en Él en medio de una situación difícil. Quizás sientes que el sueño que has recibido es demasiado grande o desafiante para ti. Pero quiero recordarte esto. Si Dios te ha dado un sueño, Él también te dará la fuerza, los recursos y la guía necesarios para cumplirlo. Como Salomón, es posible que tengas que dar pasos de fe y enfrentar desafíos. Pero si confías en el Señor y obedeces su voz, verás cómo Él obra en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Además, es importante recordar que los sueños de Dios no siempre son fáciles de entender. A veces, pueden parecer confusos o incluso contradictorios, pero como vimos en la vida de Salomón, Dios siempre provee la sabiduría y el discernimiento necesarios para interpretar y actuar sobre los sueños que nos da. Esto requiere que estemos en constante comunión con Él, buscando su guía a través de la oración, la lectura de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. En los próximos bloques, concluiremos este viaje explorando cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido a nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades, son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. A medida que nos acercamos al final de este viaje sobre los sueños en la Biblia, es importante reflexionar sobre cómo estos mensajes divinos no solo nos guían, sino que también nos desafían a confiar más profundamente en Dios y a caminar en fe hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Los sueños, cuando vienen de Él, son mucho más que simples imágenes o pensamientos inconscientes. Son una herramienta poderosa que puede transformar nuestra relación con el Señor y ayudarnos a cumplir su plan eterno.
uno de los ejemplos más impactantes de cómo los sueños pueden ser usados por Dios para revelar su propósito, lo encontramos en la historia de Pablo, el apóstol. En el libro de Hechos, capítulo 16, leemos cómo Pablo tuvo una visión durante la noche, en la que un hombre de Macedonia le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Este sueño, conocido como la visión macedónica, marcó un punto de inflexión en el ministerio de Pablo, ya que lo llevó a cambiar sus planes y a dirigirse a Europa, donde el Evangelio comenzó a extenderse de manera significativa. La historia de Pablo y la visión macedónica nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo los sueños pueden ser una invitación a participar en el plan de Dios. Primero, nos muestra que los sueños de Dios a menudo nos llaman a cambiar de dirección. Pablo tenía otros planes para su ministerio, pero el sueño que recibió lo llevó a ajustar su rumbo y a seguir la guía del Espíritu Santo. Esto nos recuerda que, cuando Dios nos habla a través de un sueño, debemos estar dispuestos a dejar de lado nuestros propios planes y a seguir su dirección, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Segundo, vemos que los sueños de Dios siempre están alineados con su propósito eterno. La visión que Pablo recibió no era solo para su beneficio personal. Era una invitación a llevar el Evangelio a una nueva región y a impactar las vidas de muchas personas. De la misma manera, los sueños que Dios nos da a menudo están diseñados para bendecir a otros y para avanzar su reino en la tierra. Esto significa que debemos estar dispuestos a ver más allá de nuestras propias necesidades y a buscar cómo nuestros sueños pueden ser usados para glorificar a Dios y para servir a los demás. Tercero, la historia de Pablo nos enseña que los sueños de Dios requieren acción. Después de recibir la visión, Pablo no dudó en actuar. Inmediatamente se preparó para viajar a Macedonia, confiando en que Dios lo estaba guiando. Esto nos desafía a hacer lo mismo cuando recibimos un sueño de parte de Dios. No basta con reconocer que el sueño es un mensaje divino. También debemos estar dispuestos a actuar con fe y obediencia, confiando en que el Señor nos guiará en cada paso del camino. Tal vez, en este momento, Dios te está llamando a través de un sueño a tomar una decisión importante, a cambiar de dirección o a confiar en Él en medio de una situación difícil. Quizás sientes que el sueño que has recibido es demasiado grande o desafiante para ti, pero quiero recordarte esto. Si Dios te ha dado un sueño, Él también te dará la fuerza, los recursos y la guía necesarios para cumplirlo. Como Pablo, es posible que tengas que dar pasos de fe y enfrentar desafíos, pero si confías en el Señor y obedeces su voz, verás cómo Él obra en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Además, es importante recordar que los sueños de Dios no siempre son fáciles de entender. A veces, pueden parecer confusos o incluso contradictorios, pero como vimos en la vida de Pablo, Dios siempre provee la sabiduría y el discernimiento necesarios para interpretar y actuar sobre los sueños que nos da. Esto requiere que estemos en constante comunión con Él, buscando su guía a través de la oración, la lectura de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. En los próximos bloques, concluiremos este viaje explorando cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido a nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes esto. Los sueños que vienen de Dios no son casualidades, son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. A medida que nos acercamos al final de este viaje sobre los sueños en la Biblia, es importante reflexionar sobre cómo estos mensajes divinos no solo nos guían, sino que también nos preparan para enfrentar los desafíos de la vida con fe y confianza en Dios. Los sueños, cuando vienen de Él, son una herramienta poderosa que puede transformar nuestras vidas, darnos dirección y ayudarnos a cumplir su propósito eterno. En este penúltimo bloque, exploraremos cómo los sueños pueden ser una fuente de fortaleza espiritual
¿Y cómo podemos asegurarnos de que estamos respondiendo correctamente a los mensajes que Dios nos da? Uno de los ejemplos más conmovedores de cómo los sueños pueden ser usados por Dios para fortalecer nuestra fe lo encontramos en la historia de Gedeón, relatada en el libro de Jueces, capítulo 7. Gedeón, un hombre común llamado por Dios para liderar a Israel contra los madianitas, enfrentaba una tarea aparentemente imposible: derrotar a un ejército inmenso con solo 300 hombres. En medio de su temor e incertidumbre, Dios le dio una señal a través de un sueño. Durante la noche, Gedeón escuchó a un soldado madianita relatar un sueño a su compañero. En el sueño, un pan de cebada rodaba hacia el campamento madianita y derribaba una tienda. El compañero del soldado interpretó el sueño como una señal de que Dios había entregado a los madianitas en manos de Gedeón. Este sueño no solo confirmó el llamado de Dios a Gedeón, sino que también le dio la confianza y el valor necesarios para liderar a su pequeño ejército hacia la victoria. La historia de Gedeón nos enseña varias lecciones importantes sobre cómo los sueños pueden ser una fuente de fortaleza espiritual. Primero, nos muestra que los sueños de Dios a menudo llegan en momentos de debilidad o incertidumbre. Gedeón estaba lleno de dudas y temores, pero el sueño que escuchó le recordó que Dios estaba con él y que la victoria no dependía de su fuerza, sino del poder del Señor. Esto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios puede usar los sueños para darnos esperanza, fortaleza y dirección. Segundo, vemos que los sueños de Dios son una confirmación de su propósito. El sueño que Gedeón escuchó no solo le dio confianza, sino que también confirmó que Dios ya había preparado el camino para la victoria. De la misma manera, los sueños que recibimos pueden ser una confirmación de que estamos en el camino correcto y de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo claramente. Tercero, la historia de Gedeón nos enseña que los sueños de Dios requieren una respuesta de fe. Después de escuchar el sueño, Gedeón no se quedó quieto. Actuó con valentía, liderando a su ejército hacia la batalla con la confianza de que Dios estaba con él. Esto nos desafía a hacer lo mismo cuando recibimos un sueño de parte de Dios. No basta con reconocer que el sueño es un mensaje divino. También debemos estar dispuestos a actuar con fe y obediencia, confiando en que el Señor nos guiará en cada paso del camino. Tal vez en este momento te encuentras enfrentando un desafío que parece imposible de superar. Quizás sientes que no tienes la fuerza, los recursos o la capacidad para cumplir con lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero quiero recordarte esto: si Dios te ha dado un sueño, Él también te dará la fuerza, los recursos y la guía necesarios para cumplirlo. Como Gedeón, es posible que tengas que dar pasos de fe y enfrentar tus temores. Pero si confías en el Señor y obedeces su voz, verás cómo Él obra en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Además, es importante recordar que los sueños de Dios no siempre son fáciles de entender. A veces, pueden parecer confusos o incluso contradictorios. Pero como vimos en la vida de Gedeón, Dios siempre provee la sabiduría y el discernimiento necesarios para interpretar y actuar sobre los sueños que nos da. Esto requiere que estemos en constante comunión con Él, buscando su guía a través de la oración, la lectura de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. En el próximo y último bloque, concluiremos este viaje reflexionando sobre cómo los sueños pueden ser una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios y para caminar en su propósito eterno. Veremos cómo aplicar las lecciones que hemos aprendido a nuestra vida diaria y cómo podemos estar atentos a los mensajes que Dios nos da, no solo a través de los sueños, sino también a través de su palabra, su espíritu y las circunstancias que nos rodean. Pero quiero que recuerdes esto: los sueños que vienen de Dios no son casualidades, son mensajes llenos de propósito, diseñados para guiarnos, transformarnos y acercarnos más a Él. Así que presta atención, porque el próximo sueño que tengas podría ser el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. Felicidades. Sí, felicidades a ti que has llegado hasta este punto final de nuestro recorrido. No es casualidad que estés aquí. Muy pocas personas logran completar un video como este. De hecho, eres parte de un grupo selecto y especial, porque no cualquiera tiene la dedicación,
la fe y la determinación de quedarse hasta el final, para sumergirse profundamente en una reflexión espiritual como esta. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Dios está trabajando en tu vida, que Él tiene un propósito contigo, y que al llegar hasta aquí, has demostrado ser alguien que busca más, que quiere ir más allá de lo superficial. Quiero que sepas que este momento no es algo pequeño ni insignificante. Es un paso importante en tu camino espiritual. Tú has elegido priorizar el alimento de tu alma sobre las distracciones del mundo, y eso no es algo que pase desapercibido para Dios. Así que quiero animarte a escribir en los comentarios la siguiente frase: estoy listo para los sueños de Dios en mi vida. Escribe estas palabras, como un compromiso, como una declaración de que estás abierto a lo que el Señor quiere mostrarte y decirte.